Una vez que las personas se levantan para ir en pos del Señor, inmediatamente son distraídas por las doctrinas. Es necesario que todos conozcamos ciertas doctrinas, pero no debemos dejarnos distraer por ellas. Cada vez que le ponemos demasiada atención a cierta doctrina, ¿qué es lo que produce eso? Produce división. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. El libro de Efesios, que hace énfasis en la iglesia, le da mucha importancia al asunto de la unidad, tanto la unidad del espíritu como la unidad de la fe. Sin embargo, no menciona nada acerca de la unidad en cuanto a la enseñanza o respecto a la doctrina. Más bien, tanto la enseñanza como la doctrina son el tema de la exhortación de Pablo en cuanto a no ser zarandeados por todo viento de enseñanza. Efesios 4, del 13 al 14 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza en las artimañas de los hombres en astucia, con miras a un sistema de error. Pocos cristianos han prestado la debida atención a estos versículos, los cuales indican que la doctrina puede causar daño al cuerpo de Cristo. La doctrina es algo muy negativo, que se asemeja a olas que sacuden y viento que zarandea a los creyentes inmaduros, de modo que provoca división en la iglesia. Necesitamos enfocarnos en el deseo del corazón de Dios, en su beneplácito, a fin de prestar atención al crecimiento y no a las doctrinas. De esta manera, llegaremos a la unidad de la fe a un hombre de plena madurez. Es de esto y de mucho más que estaremos compartiendo en el Estudio Vida de esta ocasión. El título del mensaje es Abandonar las doctrinas al crecer en vida. Y nos acompaña una vez más Guido Olivares para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Guido. Bienvenido al programa. Gracias. La frase la unidad de la fe implica que la fe es la que nos hace uno. Las doctrinas y las prácticas no solo no pueden hacernos uno, sino que frecuentemente dividen a los creyentes. En Judas 3 dice que debemos contender por la fe y dice: amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido transmitida a los santos una vez para siempre. Este versículo ha sido usado muchas veces para justificar las divisiones que existen entre el pueblo de Dios por causa de las doctrinas. Pero la fe por la cual debemos contender no es lo mismo que las doctrinas y enseñanzas, ¿verdad? Así es. La fe aquí se refiere a la fe objetiva, el contenido del Nuevo Testamento, en el cual creemos con miras a nuestra común salvación. Esta es la fe fundamental de todos los creyentes. Esta fe se centra en la persona de Cristo, en su obra redentora en la cruz y en su resurrección. Esta es la fe que nos hace creyentes, personas regeneradas, miembros del cuerpo de Cristo y nos hace ser uno. Si vamos más allá del ámbito de la fe común y contendemos por ciertas doctrinas, enseñanzas o prácticas que no son parte de nuestra fe común, el resultado es que se produce división entre los creyentes en el cuerpo de Cristo. Como ya dijimos, algunos frecuentemente usan versículos tales como Judas 3 para justificar divisiones doctrinales,
Pero eso no es lo que significa contender por la fe. De hecho, no hay nada en la Biblia que justifique la división en el cuerpo de Cristo. Para Pablo, el tema de la unidad no giraba en torno a simples enseñanzas o doctrinas. La unidad es esencial para que nosotros podamos experimentar la realidad del cuerpo de Cristo. La división daña y destruye el cuerpo e incluso impide que se logre el beneplácito de Dios, el cual consiste en obtener un cuerpo para expresar a Cristo. Bien, creo que con esto estamos listos para comenzar el primer segmento del Estudio Vida con Witness Lee. The New Testament is so strong El Nuevo Testamento es muy fuerte, and so strict, muy estricto, so consistent with the matter of our faith. y consistente con el asunto de nuestra fe. El Nuevo Testamento usa un vocabulario muy fuerte y nos dice que debemos contender por la fe en Judas 3. Pero en cuanto a las doctrinas, el Nuevo Testamento es bastante liberal. Ustedes se sorprenderían de leer lo que dice Pablo en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. En algunos versículos Pablo dice que sí nos es permitido, que sí puedes comer sacrificios ofrecidos a los ídolos, mientras que en otras partes dice, no lo hagan. Yo pasé horas enteras leyendo cuidadosamente estos versículos y me molestaba mucho esta aparente contradicción. Solamente muchos años después pude ser librado de mi preocupación doctrinal y finalmente comprendí que lo que Pablo había escrito era muy claro, estaba tan claro. Bajo ciertas circunstancias es correcto comer cualquier cosa, pero bajo otras circunstancias es mejor no comer nada. ¿Comer o no comer? El comer no es algo absoluto, sino que está relacionado a las situaciones. Sin embargo, en cuanto a las cosas relacionadas con la humanidad, Pablo era muy liberal. En 1 Corintios 5, del 7 al 11, Pablo nos habla acerca de la fornicación y de la idolatría. En cuanto a la adoración a los ídolos, Pablo era muy específico y muy estricto, porque se relaciona con Dios. En el versículo 9 nos exhorta a que no nos mezclemos con los fornicarios. La fornicación daña la humanidad y la idolatría ofende a Dios. Aunque Pablo fue liberal con respecto a la doctrina, no toleró nada que estuviese relacionado con la fornicación o la idolatría. Pablo era definido en esto. No debemos nosotros, los hermanos cristianos, andar acompañados de este tipo de personas, fornicarios o idólatras. Así que en el Nuevo Testamento existen 4 cosas que no debemos tolerar. Primero, los ídolos. Segundo, la fornicación. Tercero, la división. Y cuarto, negar la deidad de la persona de Cristo. Todos nosotros debemos ser muy fuertes, valientes y definidos respecto a nuestra fe. Pero debemos ser muy, muy liberales en toda clase de doctrinas. Esto está muy claro. Guido, hay ciertas cosas en la vida de iglesia que son esenciales, así como hay otras que no lo son. Pablo enfatiza 4 asuntos primordiales, respecto a los cuales nosotros debemos ser específicos y contender por la fe. ¿Podría hablarnos acerca de esto? Hay cosas que son esenciales para la fe cristiana. Por ejemplo, todos los creyentes genuinos de Cristo coinciden en que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu. Todos los cristianos creen que Dios es triuno, es decir, Padre, Hijo y Espíritu, pero que al mismo tiempo es un solo Dios. Todos los cristianos creen que Jesucristo es Dios y también hombre. Creen que Él murió en la cruz y que derramó su sangre para redimirnos de nuestros pecados. Creen que Cristo resucitó de entre los muertos y que si nosotros creemos en Él, somos salvos y llegamos a ser los hijos de Dios. Todos los cristianos creen que existe una sola iglesia en el universo
y que todos los creyentes son parte de la misma. Estas son las cosas esenciales de la fe cristiana. No obstante, la Biblia dice que no podemos recibir a aquellos que practican la idolatría, la fornicación, que causan divisiones en el cuerpo y que niegan la deidad de Cristo. No podemos aceptar a nadie que participe habitualmente en cualquiera de estas 4 cosas, sino que más bien debemos alejarnos de tales personas. Pero aparte de estas 4 cosas, la idolatría, la fornicación, la división y el negar la deidad de Cristo, en cuanto a lo demás, ya sean doctrinas o prácticas, debemos ser tolerantes. Por ejemplo, debemos ser tolerantes y amplios de corazón respecto a asuntos tales como si las hermanas se cubren la cabeza o no, si el color del velo es blanco o negro, si nos bautizamos de frente, de lado o hacia atrás, ya que estas doctrinas y prácticas no son esenciales para nuestra salvación. En cuanto a estas cosas, debemos ser tolerantes, amplios de corazón. De lo contrario, causaremos división en el cuerpo de Cristo. Las cosas que no son esenciales tienen una gama muy amplia. Por ejemplo, el tipo de instrumentos que usamos en la alabanza, si hablamos en lenguas o no en las reuniones, son cosas que no son esenciales y que debemos aceptar liberalmente. Claro, no estoy diciendo que debemos aceptar las interpretaciones liberales del Evangelio, sino que debemos ser amplios de corazón al recibirnos unos a otros con respecto a los asuntos que no son esenciales a la fe. Debemos recibirnos los unos a los otros, sin criticarnos ni juzgarnos por nuestras posiciones doctrinales diferentes o prácticas diferentes. Romanos 12 habla acerca del cuerpo. Sin embargo, para poder experimentar la realidad del cuerpo revelada en Romanos 12, necesitamos poner en práctica el capítulo 14 de Romanos. En Romanos 12:5 dice: Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y miembros cada uno en particular, los unos de los otros. Luego, en 14:1 dice: Ahora bien, recibid al débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Necesitamos recibir a todos aquellos que Dios ha recibido, sin importar sus doctrinas y prácticas, en cuanto a temas secundarios que no afectan la fe, o sea, cosas que no son esenciales respecto a la fe. Y este es el tema del siguiente segmento con Witness Lee. Adelante. You have a lot of doctrines in the New Testament, En el Nuevo Testamento existen muchas doctrinas, but the New Testament never says that if anyone doesn't keep this doctrine, you just have to deny him. pero nunca dice que si alguno no enseña cierta doctrina, debemos rechazarlo. Yes, John chapter 13 does tell us. Sí, Juan 13 nos dice que debemos lavarnos los pies mutuamente, pero no dice que nos abstengamos de tener comunión con un creyente que no practica el lavar los pies. O no nos dice que lo rechacemos, no. La Biblia nos dice que debemos bautizarnos, pero no dice que si alguien no se bautiza, debemos evitarlo. No. En otras palabras, el Nuevo Testamento nunca nos dice que debemos separarnos de aquellos que tienen doctrinas diferentes a las nuestras. Muchos maestros cristianos han visto la revelación del cuerpo en Romanos 12, pero lo han visto sin considerar Romanos 14. Deben darse cuenta de que sin Romanos 14, ustedes nunca pueden poner en práctica la vida del cuerpo que se revela en Romanos 12. Cuando somos liberales con los demás en cuanto a la doctrina, podemos vivir en la realidad de la vida del cuerpo. Les digo, estrictamente hablando, hoy en día no existe la vida del cuerpo entre la mayoría de los cristianos. Lo único que se puede observar entre los cristianos buenos es la división. Por favor, no me malinterpreten. Pero lo que se ve es que cuanto mejores son los cristianos, más divisiones hay. Si todos los cristianos fueran mundanos e indiferentes, yo creo que no habría divisiones. ¿Comprende lo que les quiero decir?
Pero una vez que las personas son avivadas y llegan a ser devotos de la Biblia y conocen la Biblia, prepárense, porque pronto tendrán otra división. ¿Por qué sucede esto? Porque una vez que las personas se levantan para ir en pos del Señor, inmediatamente son distraídas por las doctrinas. Es necesario que todos conozcamos ciertas doctrinas, pero no debemos dejarnos distraer por ellas. Cada vez que le ponemos demasiada atención a cierta doctrina, ¿qué es lo que produce eso? Produce división. Necesitamos Romanos 14 para poder vivir la realidad del cuerpo descrita en Romanos 12. Guido, hay mucha sabiduría en las palabras que acabamos de escuchar. Me gustaría escucharlas una y otra vez hasta que esté completamente empapado y tome conciencia de lo que se acaba de presentar a fin de nunca causar división y así entrar en la realidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué le parece? Estoy totalmente de acuerdo con usted, Víctor. Necesitamos aprender a recibir a los creyentes según la revelación en Romanos 14, para así poder vivir la realidad del cuerpo descrita en Romanos 12. La razón por la cual no podemos ver la realidad de la vida del cuerpo entre los creyentes hoy en día es por la carencia en cuanto a poner en práctica Romanos 14. Esto no significa que no apreciemos Romanos 12, que nos habla acerca de la realidad del cuerpo, sino que la falla proviene por no practicar Romanos 14. El problema no radica tanto con los creyentes indiferentes, sino en aquellos que son celosos por su fe en el Señor. Debemos ser advertidos de que podemos llegar a distraernos por las doctrinas al punto de que causemos división. Me gusta la manera en que Pablo escribe Romanos 14:1. Dice, ahora bien, recibid al débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Eso significa que debemos aceptar el hecho de que otros no tienen la misma luz o entendimiento que nosotros tenemos en cuanto a ciertas doctrinas o prácticas. Si todos los creyentes practicáramos esto, las cosas serían muy diferentes, pues no habría división en la iglesia. Necesitamos recibir a cualquier creyente que Dios haya recibido, no para juzgar sus opiniones, creencias doctrinales o prácticas, sino con una actitud tolerante, aceptándonos los unos a los otros como miembros del cuerpo de Cristo. Bueno, continuemos el estudio vida para escuchar la conclusión. We are not here No estamos aquí just no ordinances, no doctrine. por las ordenanzas ni por las doctrinas. No. No. What we have is Christ as the head, Lo único que nos interesa es Cristo como la cabeza, with the church as the body. con la iglesia como su cuerpo. La intención de Dios no es obtener un pueblo que sea moral y tan piadoso de una forma religiosa. No, esta no es la intención de Dios. Lo que Dios se ha propuesto obtener es un pueblo regenerado, transformado, santificado, purificado y nutrido y cuidado con ternura como el nuevo hombre. Esta es la intención de Dios. Él desea obtener la iglesia como el nuevo hombre y con Cristo como su persona. Lo que a Dios le interesa es que seamos llenos de Cristo, alimentados por Cristo y edificados en Cristo para ser una iglesia apropiada. Estrictamente hablando, no nos interesan las doctrinas ni las ordenanzas. Les digo, finalmente seremos el nuevo hombre, llenos y saturados con Cristo en cada parte de nuestro ser. La intención de Dios es que cada parte de nuestro ser sea llena de Cristo. Esta es la intención de Dios. Guido, a pesar de que este fue un segmento corto, el hermano Lee fue al punto directamente. Dios no está buscando un grupo de personas religiosas, sino algo muy distinto. Esto es, personas llenas de Cristo.
y creo que es importante hablar más acerca de esto. Yo diría que este último segmento ha sido el más importante de todo el mensaje de hoy. Una cosa es estar vigilantes a fin de no centrarnos en las doctrinas para no causar división, y otra muy distinta es conocer el deseo del corazón de Dios, que es realmente lo que Dios desea. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios? Yo diría que la mayoría de nosotros hemos descuidado este punto. Si podemos ver lo que Dios desea, espontáneamente nos olvidaremos de las doctrinas y pondremos atención a ser llenos de Cristo y ser edificados juntamente para llegar a ser el nuevo hombre, con Cristo como nuestra única persona. Pondremos atención a las cosas en las cuales el Nuevo Testamento pone atención. Esto es, ser regenerados, santificados, transformados y edificados juntamente para ser una sola entidad, el nuevo hombre, el cuerpo de Cristo. Debemos enfocarnos en esto. Ni siquiera debemos enfocarnos en no poner atención a las doctrinas, sino que debemos enfocarnos en lo que Dios enfoca. Esto es exactamente lo que Pablo dice en Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza en las artimañas de los hombres, en astucia, con miras a un sistema de error. Aún podemos ser edificados por una enseñanza en contra de las doctrinas. No debemos poner atención a otra cosa que no sea la economía de Dios, la cual consiste en que Dios se imparta en nosotros para que seamos llenos de Cristo y edificados juntamente en el cuerpo de Cristo. Este es el enfoque del Nuevo Testamento y lo que está en el corazón de Dios. Estoy 100% de acuerdo con usted. Ni siquiera debemos enfocarnos en tratar de no poner atención a las doctrinas que nos dividen. Si nos centramos en tratar de combatir las doctrinas, finalmente también seremos distraídos de la centralidad de Cristo en la economía de Dios. Lo que realmente necesitamos hacer es enfocarnos en el beneplácito de Dios. El deseo del corazón de Dios es obtener un pueblo regenerado, santificado, purificado, transformado y edificado como el nuevo hombre. Dios desea que la iglesia sea el nuevo hombre, al tomar a Cristo como su persona. Si ese es el beneplácito de Dios, ¿por qué no podemos ser uno con ese deseo? Lo único que debe interesarnos es ser llenos y saturados de Cristo, al alimentarnos de Él, para llegar a ser edificados juntamente con Cristo como la iglesia, el cuerpo de Cristo. No hay duda, este ha sido un mensaje maravilloso. Gracias, Guido, por habernos acompañado. Ciertamente ha sido un placer el estar aquí de nuevo. Gracias. LSM presenta un libro en 2 tomos titulado El Evangelio de Dios, por Watchman Nee. Son unos mensajes dados en 1937 en Shanghai, en la China, y demuestran eficientemente la carga de Watchman Nee por ayudar a todos los creyentes a conocer la verdad de la salvación. La salvación tiene una naturaleza simple, un enfoque maravilloso y una aplicación dinámica. El sólido cimiento de nuestra redención se apoya en las verdades sólidas que constituyen el contenido del Evangelio de Dios. En este juego de 2 tomos de El Evangelio de Dios, Watchman Nee presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre antes de ser salvo hasta su destino en la era venidera. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios y fue escrito por Watchman Nee en 1937 para ayudar a los cristianos a conocer más de la verdad de la salvación.
Si quiere obtener este libro, no se olvide de llamarnos o buscarlo en su librería cristiana cercana. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.